¿Qué tal? ¿Cómo les va? Comenzamos una nueva edición de Campo en Acción y como cada 7 días compartimos con ustedes nuestra habitual recorrida por la geografía productiva de la provincia de Entre Ríos. Hoy vamos a analizar lo que fue la campaña agrícola con la condicionante sequía y las perspectivas que se abren de cara al inicio de un nuevo ciclo productivo en lo que será la campaña de granos finos en nuestra región. Estuvimos en Villaguay recorriendo una granja que se dedica a la explotación fruti-hortícola de modo agroecológico, un modelo de producción para las zonas periurbanas de nuestros pueblos y ciudades. Y para comenzar nuestro Campo en Acción de hoy, nos vamos hasta el campo experimental de la Fundación ProArroz. Estuvimos charlando con el ingeniero José Colazo acerca del programa de mejoramiento, de búsqueda de calidad en los granos de arroz que llevan adelante la Fundación ProArroz y el INTA de Concepción del Uruguay. Con este tema comenzamos nuestro Campo en Acción de hoy. Es un clásico y lo que me llama la atención de esta jornada es la alta asistencia de participantes. Así que muy contento nuevamente en contar con todas las últimas novedades de los desarrollos genéticos que están a punto de liberarse por INTA. En algún momento de la recorrida usted destacó en forma particular la importancia para la institución que representan de este convenio que ha desarrollado con la Fundación ProArroz. Sí, históricamente este convenio de producción de semilla inició en el 2004, así que tenemos casi ya 20 años de trabajo mancomunado y es muy importante porque gracias a este convenio se distribuyen las variedades INTA, las variedades entrerrianas a toda Latinoamérica. Argentina, Brasil, Uruguay. Básicamente es un acuerdo de confianza donde cada una de las partes hace lo que mejor sabe. En el caso de ProArroz, producir la semilla en este lote de producción. En el caso de INTA, contar con la experticia de poder identificar aquella planta que realmente corresponde a la variedad y sacarlo fuera de tipo para garantizar la máxima pureza y de esa forma poder distribuir la semilla a los semilleros y que llegue al sector. Es muy importante para nosotros porque no solamente es el trabajo, sino también la captación o el retorno a la inversión en captación de regalías que nos permite seguir funcionando, hacer mover la rueda en proyectos de investigación y de esa forma poder liberar futuros materiales. Hacer mejoramiento lleva mucho tiempo, entre 15 años, y una vez está atado a las economías nacionales y contar con estos fondos que se generan gracias a estos convenios nos permiten seguir moviendo la rueda y generar nuevos desarrollos. Dentro de este desarrollo, dentro de esta investigación que lleva a cargo el Grupo de Mejoramiento Genético de INTA Concepción del Uruguay, uno de los últimos resultados que están dando que hablar, indudablemente, la aparición de Anguirú, ¿no? Sí, Anguirú es el último desarrollo que inscribimos el año pasado. Estamos 100% convencidos que tiene una fortaleza en rendimiento agrícola mucho mejor que el cultivar gurí, que es el actual líder en la provincia de Entre Ríos. Además cuenta con la tecnología Clearfield, con el gen de INTA, por lo tanto es el mismo manejo de maleza que el cultivar gurí. Tiene un grano un punto más pesado que el cultivar gurí y una fortaleza en el alto porcentaje de entero que bonifica la industria molinera al productor. Estamos esperando datos de Brasil, datos de Uruguay, para lo último que nos falta, que es el comportamiento a enfermedades, validar los rendimientos que hemos validado en Argentina y de esa forma, en conjunto con el sector, liberar esta tecnología. ¿Por qué digo en conjunto con el sector? Porque el arroz entrerriano tiene una vara alta. No hay que perder la calidad que hemos logrado con cultivares como Menví y Gurí y de esta forma liberar algo que sea igual o superior a esa calidad de grano. Este ha sido un año climatológicamente muy particular, donde todos los cultivos las han sufrido. ¿Y cómo ha sido el comportamiento, los ensayos de Anguirú puntualmente? No, mira, este año como cada año arrocero es diferente, pero hemos tenido muchas complicaciones, desde la falta de lluvia en la implantación, un golpecito, una helada tardía a finales de octubre,
altas temperaturas en el momento que se genera el polen en febrero y frío en el momento en el que florece. Por suerte, digo por suerte, Anguirú floreció en el momento en el cual el frío ya había pasado. Entonces no va a tener la merma de rendimiento que sí y que se está viendo en los lotes entrerrianos que tiene el cultivar gurí con espigas estériles y con grano manchado. Por suerte, gurí, digo por suerte porque alargó un poco más el ciclo en fecha tardía, así que acá, donde lo estamos validando con 5 hectáreas, no hemos visto daños por bajas temperaturas que sí hemos registrado en gurí. En gurí se espera una merma del 14% en aquellas fechas tardías donde el cultivo emergió los primeros días de diciembre. Dentro de los temores que habitualmente asaltan tanto a productores como a técnicos en cuanto a sanidad o a enfermedades del cultivo se refiere, en arroz pasa por pericularia básicamente. ¿Cuál ha sido el comportamiento en la presente campaña de Anguirú puntualmente? Sí, Anguirú nosotros la estamos denominando como una variedad susceptible porque hemos visto ataques de pericularia sobre todo en Corrientes, porque acá en Entre Ríos no se expresan o se expresan tardíos. Los ataques que hemos visto han sido de muy baja incidencia en el raquis, donde el grano llenó y no se penaliza el rendimiento. Pero vuelvo a decir, estamos esperando los resultados certeros de Brasil, donde sí existen sitios calientes donde se expresa la enfermedad, para tener completa la cartilla de información de Anguirú para otorgársela al productor. Hacemos la primera pausa en nuestro programa. En el próximo bloque nos vamos hasta Villaguay. La ciudad de Villaguay está en el centro de la provincia de Entre Ríos y, como muchas otras ciudades, tiene la problemática de la producción en zonas periurbanas. Visitamos La Suiza, el establecimiento de Andrés Robín, que es un modelo de producción que se puede imitar. Aquí nosotros nos dedicamos a la producción pequeña como ingreso básico y cotidiano en los frutales, particularmente nuez pecan, higueras, cítricos diversos, pomelo, naranja, quinoto, caqui, en fin, sidras y todo tipo de producción, remolacha, todo tipo de hortalizas y legumbres, miel y polen. Durante todo el año estamos obteniendo productos diversos e ingresos para la economía familiar. Y el manejo es familiar, justamente trabaja con personal, trabajan solamente en la familia. ¿Cómo es ese ordenamiento? Porque por lo que cuenta es muy extensa la tarea para llevarla a cabo día por día. Sí, lo hacemos estrictamente familiar, sin mano de obra externa, salvo verdaderas excepciones cuando hay mucha producción de nueces, que no es el caso en estas circunstancias, este año tan adverso por la sequía. Lo hacemos mi señora, un hijo y yo. Entre los tres hacemos la poda, la recolección, la venta, el etiquetado, envasado, etc. ¿Sobre qué superficie se extiende la Suiza? Porque suena como mucho, ¿verdad? Insisto con esto porque suena como mucho. Sí, es pequeña superficie, 5 hectáreas por todo. 4 compré originalmente y luego una posteriormente, hace 12 años, la cual le desmontamos, porque estaba llena de monte, chica, diversos tipos de vegetales silvestres, y la cultivamos actualmente con higueras y nogales pecan. Si tiene que destacar una actividad en particular, son los frutales, ¿verdad? Sí, frutales, es nuestro ingreso, ingreso constante, ¿no es cierto? Exclusivamente frutales. Y luego de un anexo tener las aves y la abeja también. Hemos reportado algunos tambores tiempo atrás, hoy no, todo a raíz de la seca. Y bueno, como decía, legumbre y huerta, te hacemos melones, pepinos, todo lo que puede hacer un colono, lo tenemos todo, durante todo el año. ¿Qué lo inspiró a establecerse de esta forma tan particular, tan diferente a lo que es el paisaje agropecuario, a lo que nos tiene acostumbrado Entre Ríos? Bueno, yo soy
de una familia oriunda de la zona de Colón, Villa Elisa, acá de Entre Ríos. Éramos 12 hermanos, cuando la familia era numerosa, pero no teníamos ni media hectárea, una pequeñísima superficie. Mi padre era marinero, y en cuanto llegaba que se desembarcaba, unos días, tomaba unos mates y se iba a puntear la tierra para la huerta, los ciruelos, los duranos, y un gallinero. Pero eso era, Toto, era típico de nuestra cultura entrerriana. Y era así, cualquiera lo hacía, se abastecía de todo. Nosotros nunca tuvimos una lechera por el escaso espacio. Aquí en mi caso, que ya hoy soy un terrateniente con 5 hectáreas, sí tuvimos lechera, hacíamos queso, manteca, chorizo, fiambre, todo, bondiola, hasta hoy lo hacemos, pero no tengo ni un vacuno, por una cuestión de superposición de producción. Los vacunos nos rompen los árboles, así que por esa razón, aunque haya eléctrico, no va. Lo Pecan, ¿cómo es lo último que incorporó? ¿Es la novedad, la nuez Pecan? Observando en televisión un programa televisivo de Paraná, escuchaba y observaba a un ingeniero oriundo de San José, próximo a Colón, que manifestaba que tenía una plantación de nogales Pecan. En ese entonces, 20 y pico años atrás, ni la palabra Pecan era una cosa exótica, totalmente desconocida. Bueno, a mí me motivó un fuerte interés, porque dije, acá está lo que yo necesito para este predio, que sea rentable y en pequeña superficie manejable. Y así fue. Me averigüé por el canal dónde quedaba este ingeniero, en San José, me fui y ahí lo encontré al hombre, y me dio una cita y recorrimos. Y aquí estamos, en plena producción. Lo que vende, sea citrus, sea fruta de pulpa, de carozo, la nuez, ¿dónde lo comercializa? ¿En Villaguay o ha expandido el área de influencia? Sí, particularmente en Villaguay y aquí en el predio de la Suiza. Y después vienen clientes de Mendoza, de Chaco, de Recife, en fin, de diversas partes del país, del sur, porque estos frutos allá no hay, y menos huerta por el frío, los vientos. Y bueno, se hace un paseo también y hacemos turismo rural, y eso es un lindo complemento, ¿vio? Además, un toma y daca, uno se enriquece culturalmente, porque vienen gente de lo más diverso, ¿vio? Claro. ¿Dónde sacó esa voluntad, esa vocación, ese ingenio de explotar todos los vértices posibles de un negocio, verdad? Porque repasemos, 5 hectáreas, frutales, nogales, gallina, turismo, nos estamos enterando ahora, o sea, no queda nada sin barrer, ¿verdad? Todo termina siendo una actividad productiva, si se quiere. Sí, se articula entre sí. Una porque realmente me agradó. Yo, cuando era joven, antes de estudiar veterinaria, casi me embarco para la ingeniería agronómica. Claro. Y le esquivé el bulto a raíz de las matemáticas, lo digo con franqueza, porque toda la ingeniería tiene mucha matemática. Bueno, así que hoy estoy del otro lado, del mostrador, me siento más que bien, claro, ¿vio? Bien conforme con la vida, con las circunstancias. Dejamos la peor de las preguntas, Andrés, para el final, como para ir terminando. ¿Por qué no nos cuenta cómo le ha pegado acá en la Suiza la falta de agua? Justo Campo en Acción lo visita en un día donde cayeron 20 milímetros, de manera que se dibuja una sonrisa gracias a eso. Pero bueno, ¿cómo ha sido todo este proceso, todo este verano 2023 en este establecimiento? Bueno, ha sido tremendo. Realmente podemos emplear la palabra catastrófico. Nosotros tenemos buena parte de la plantación con riego, pero con una sola electrobomba. Hay más de 1000 árboles, aparte de la huerta, parquecitos, etc. Imposible regarlo. Se ha priorizado lo que salía en el momento, llámese higo, llámese caqui, naranja, salvando lo que se pueda. Nos ha golpeado duramente, particularmente con la producción de higos y las nueces Pecan. En higos, nosotros habitualmente todos los años sacamos entre 4.000 y 5.000 kilos, que se comercializa en fresco, y tenemos 5 freezers de 2 tapas, los grandes, para ir acumulando la cosecha cotidiana, y luego venderlos congelados, allá en sus pagos
benedictinas, las monjas benedictinas, a Colón, a Concepción del Uruguay, a Gualeguaychú y grandes dulceros. Bueno, de ese modo, porque es un producto muy perecedero. Y nos afectó también muy seriamente. Cayó estrepitosamente la cosecha de higos. Y después de esta recorrida por esta granja tan linda, hacemos la última pausa en nuestro programa. En el tramo final analizamos la campaña agrícola actual y la que se viene. El ingeniero Pablo Fontanini es un destacado técnico de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Con él analizamos la campaña agrícola de granos gruesos y también la perspectiva del nuevo ciclo productivo. Climáticamente una campaña muy dura donde de noviembre a febrero las lluvias no superaron en promedio en la provincia los 60 milímetros. La recomposición vino recién en marzo y en la segunda quincena de marzo, y habría que ver los promedios cómo terminen cerrando los valores, pero posiblemente marzo sea el único mes de estos 5 meses en los cuales se llegue al promedio normal, esperado o muy cercano a ese valor. Posiblemente en algunos sitios puntuales ya se haya superado, pero siempre tomando en contexto el promedio de la provincia, la situación pensamos que se va a ubicar por ahí. Y de esa corrección depende y mucho lo que pueda ser el comportamiento de la fina venidera en poco tiempo más, ¿no? Sí, exactamente. Naturalmente, hacia fines del verano, inicio del otoño, se produce una recarga hídrica porque son meses de precipitación abundante y ya la evapotranspiración se va reduciendo. Por lo tanto, las lluvias que se acumulen entre febrero y mayo son un aporte importante para las primeras etapas de rendimiento del cultivo de trigo, que el año pasado se vio muy claro el ejemplo, ya que la precipitación acumulada en esos meses llegó a unos 350 milímetros, y lo que hay que destacar que climáticamente fue muy bueno, muy fresco, más fresco que lo normal, baja incidencia de enfermedades, y le permitió una muy buena tasa de llenado del cultivo con rindes muy buenos a excepcionales en algunos casos. Actualmente, para llegar a esos milimetrajes que hablamos de 350 milímetros, estamos en un promedio provincial cercano a los 110, 120 milímetros. Todavía falta acumular en el suelo milimetrajes. Pensamos que es posible, ya que la precipitación normal entre febrero y mayo ronda los 450 milímetros, así que creemos que es muy factible que se pueda alcanzar esa meta. Y con ese panorama en cuanto a lo climático, ¿cómo ve el ánimo del productor a la hora de encarar la campaña triguera? Y bueno, el productor está buscando tener ingresos lo más pronto posible porque la campaña gruesa fue lamentable. Y en ese sentido vemos por ahora una menor intención de lo que es colza y carinata. Colza el año pasado rondó las 9.000 hectáreas, la carinata se ubicó alrededor de unas 13.000 hectáreas y estamos viendo una pequeña disminución. Trigo el año pasado estuvo muy cerca de las 570.000 hectáreas, pensamos que este año se va a mantener o puede llegar a experimentar un leve crecimiento, quizás podemos pensar en unas 600.000 hectáreas. Una limitante al crecimiento es la rotación con maíz, donde acá tenemos una producción importante, lo que es carne aviar y lo que es la producción de huevo, que necesita el maíz como insumo, y eso compite. Así que en el panorama general vemos que el trigo puede llegar a mantener o crecer levemente el área. Y más allá de lo que son las variables climáticas o agronómicas, como usted acaba de mencionar, también hay otros factores que influirían en la superficie, como por ejemplo costos de insumos, ¿no? Sí, obviamente. Comparado con el ciclo pasado hay una disminución en el precio de los fertilizantes, sobre todo los nitrogenados. Hay que recordar que la campaña pasada fue muy complicada porque inició con el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, lo cual disparó los precios. Y recién fueron disminuyendo avanzada la siembra y eso generó que se siembre bastante tardíamente. Pero hoy el escenario en ese sentido es distinto y el productor necesita ingresos para diciembre, no puede esperar un año hasta que lleguemos a mayo del 2024 para tener ingresos, y eso seguramente lo va a empujar posiblemente a disminuir un poco las dosis de fertilizante.
Hay que tener en cuenta que también con rendimientos muy bajos en el cultivo antecesor hay algo de fertilidad que queda en el suelo remanente y eso también es un plus para el cultivo. Y viniendo de una campaña complicada en cultivo antecesores, como usted acaba de mencionar, por ahí el financiamiento puede llegar a ser otra de las herramientas que puede influir, ¿no? No, obviamente el productor necesita financiamiento porque en un año sin ingresos o más bien con pérdidas, si no hay financiamiento, es muy difícil afrontar una campaña, sobre todo en procesos tan largos de recuperación como es la agricultura y más allá también la ganadería. Intentando ver el vaso medio lleno, si se quiere, para encarar la presente campaña triguera, ¿cómo fue el comportamiento de la anterior en cuanto a lo productivo? No, bueno, fue un rendimiento, como te decía, de buenos, muy buenos, incluso excepcionales. El rendimiento promedio provincial se ubicó en unos 3.500, 3.600 kilogramos por hectárea. Si uno toma el promedio del último lustro como referencia, estamos hablando de unos 3.200, es decir, que superó ese valor. Pero fue, a pesar de haber sido una campaña muy seca desde mayo en adelante, el tema temperatura fue clave, fueron un invierno frío, incluso una primavera fría, que le favoreció al cultivo, sobre todo en la tasa de llenado, y lo mantuvo bastante libres de enfermedades foliares. También ayudó mucho lo que tiene que ver a lo financiero, los resultados de los valores obtenidos por ese. No, sí, obviamente. Entre Ríos se comportó como la excepción de lo que puede ser la región pampeana, ya que Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, los rendimientos de trigo se vieron muy afectados por las escasas precipitaciones. Nosotros, por irnos a una situación muy cercana, entre Rosario y lo que es el promedio de esta zona ya había 100 milímetros de diferencia en precipitaciones, lo cual obviamente en el rendimiento del trigo repercutió favorablemente. Habla usted de la campaña venidera de una disminución de lo que son cultivos alternativos al trigo en el invierno, como pueden ser colza, como puede ser carinata. Básicamente, ¿por qué se podría dar? Y hay falta de financiación, como mencionabas. El precio actualmente de la carinata colza no sé si es tan atractivo como años anteriores. Y hubo, para el caso de la carinata, algunos rendimientos relativamente bajos que en algunos casos a productores que habían comenzado con el cultivo quizás se vieron decepcionados y afrontaron nuevamente una campaña con ese cultivo desfinanciado. Supongo que es mucho más fácil hacerlo con un cultivo que se conoce y que se pueden manejar otras herramientas como es el trigo. Desde lo agronómico, ¿cuáles serían los recaudos a tener en cuenta a la hora de implementar una siembra de trigo, un cultivo como trigo, teniendo en cuenta estas variables que en cuanto a lo pluviométrico? Bueno, lo primero para destacar es el asesoramiento técnico de algún ingeniero. Acá en la provincia contamos con muy buenos ingenieros, ya sea en la parte privada o en las cooperativas. Y bueno, analizar con el ingeniero cómo es la lluvia acumulada en el sector previo a la siembra para ver qué expectativas se puede llegar a lograr del cultivo, ver bien la implantación, el tema fertilización, cómo viene el lote con malezas, etcétera. Pero recomiendo el asesoramiento técnico. Llegamos al final de esta edición de Campo en Acción y para nuestros próximos programas vamos a compartir actividad que desarrollan emprendedores, hacedores de nuestra región y también las novedades que cada sector productivo de la provincia de Entre Ríos nos ofrece cada semana. También hablaremos de malezas, una problemática que se dio también con la sequía y la que hay que evaluar para el próximo ciclo agrícola. Como siempre, les agradezco mucho que nos elijan cada semana. Nos volvemos a encontrar dentro de 7 días. Por su atención, muchas gracias.